yo he percibido que en esta última elección esa tendencia ha disminuido sí, ligeramente. Bueno, está Martínez Morosini, O sea, puede ser un caso. Quizá, no faltan los casos, pero la progresión habría sido enorme, ¿no? Si hubiéramos continuado en la tendencia del 90-95. Ahora tendríamos casi un cuarto de candidatos del mundo del espectáculo, y eso ha cambiado, creo que por otras razones, ¿no? Porque hay un criticismo, hay un nuevo sentido de crítica frente a eso, me parece. Sin embargo, hemos dejado fuera a un elemento que es muy importante, que es el público. Fernando, tú mencionabas la importancia de estos programas políticos en los 80s. Eran por lo general la cara seria de los canales de televisión. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han ido desapareciendo estos programas políticos de la programación de la televisión de señal abierta? ¿Es acaso un desinterés que ha ido creciendo por parte del público? Ese es un primer elemento, ¿no? Existe un desinterés. Hace poco acaba de salir un estudio en donde se señala que un 45% de los peruanos se desinteresan de la política. Sin embargo, es un porcentaje, parece ser menor que en otros países de la región, pero efectivamente es un elemento. Hay que acordarse que estamos en los 90. Los 90 muestran un clima y una forma de hacer política totalmente distinta a antes de aquel año y de aquella famosa elección. Entonces las formas de hacer política efectivamente se hacen por televisión, pero ya no a través de los programas convencionales de televisión. Es decir, ahora podemos observar que se hace política, digamos, una presentadora de un talk show hace política. Es ya desde la televisión que se hace la política también. O por ejemplo, cuando intervienen los candidatos en programas políticos no convencionales, sino también estos programas de concurso, programas cómicos, los políticos se acomodan al escenario que les presenta la televisión, porque los políticos necesitan votos y la televisión necesita rating. Pero si, digamos, agregando quizá una pregunta, o sea, ya, digamos, no se exponen programas, sino se baila el culebrón. O sea, ¿cómo es esto? Pero ahí viene justamente la personalización, pues. Se señaló hace un momento, el debate era, la televisión es fría, etcétera, ¿no? En este caso la televisión no es el que crea un clima frío, sino al contrario. Se asume que el candidato ya no es ese personaje cartonado, sino que es esa persona que es igual al común de los peruanos, y por lo tanto puede desde reír, hacer chistes, hasta saltar y cantar. Luis, ¿qué piensas tú de este argumento que dan los dueños de los canales de televisión de señal abierta, que es que el público ya no está interesado en ver estos programas políticos de principios de los 80? ¿Es cierto? Es una media verdad, ¿no? O es una media mentira. Es decir, como yo decía antes, los programas políticos nunca han sido los horarios estelares, nunca han sido... Sin embargo, has visto una obviamente, gradual... un declive, ¿no? Pero es que hay distintos intereses, hay distintos públicos, ¿no? No todos los programas tienen que ser para todos. Hay espacios, horas, en fin, la televisión no es una totalidad que no pueda abrirse y sopesarse. Pero este declive... Yo creo que sucede otra cosa, ¿no? Sucede que tenemos una televisión abierta, con muchos problemas. Los propietarios son un gremio muy informal. Por ejemplo, los propietarios de los canales de televisión de los años 60 eran profesionales de la comunicación, eran lo que se llamaba broadcaster, venían de la radio, y habían hecho este traspaso un poco orgánico, paulatino, de la televisión a la radio. Ahora, hoy día, ¿quiénes son los propietarios de la televisión? Son industriales de los alimentos, de la construcción, no son profesionales de la comunicación, y entonces no tienen una solidaridad, no tienen un verdadero interés, no tienen una verdadera identificación. O no conocen la ética del periodista o del comunicador social. Vamos a conversar sobre ese tema en tan solo unos instantes. Ahora quisiera que nos adentremos en definir al político en el medio de comunicación propiamente. ¿Qué líder político, Fernando, digamos, en los últimos 20 años ha tenido un manejo genuino del medio televisivo, considerando un éxito en la contienda electoral respectiva, ¿no?
Un líder político. Un líder político. Se han dado casos de políticos, como lo señaló Lucho, que podían ser líderes cuyo relación con la masa era a partir de la oratoria. A partir, creo yo, de Alan García, él es un político bisagra, es un político que logra adecuarse al mitin, y lo hace bien en la escuela aprista, pero logra adecuarse también a los escenarios de la televisión. Es el corte, creo, pero un político que ha desarrollado, y creo que es casi un político mediático por excelencia, es el presidente Fujimori. El presidente Fujimori ha entendido que la política actual requiere de un manejo de medios. No digo que sea buena o mala, sino que lo hace, y tiene éxito. El presidente Fujimori ha sabido desarrollar cuál es, para empezar, la debilidad de la televisión. Y entonces, según la percepción que tú encuentras, ¿cuál es la debilidad de la televisión? ¿Cuál sería? La televisión, justamente por la competencia que desarrolla entre las empresas televisivas, requiere espectacularizar. Había un eslogan, incluso un noticiero que decía el espectáculo de la noticia. El espectáculo lo da el mismo presidente, que ya por su propia investidura es el centro de la atención pública. Y entonces cambiarse de ropa, aparecer en distintas facetas que lo hacen una especie de camaleón, es interesante, llama la atención. Es creo, un político muy particular, y le ha sacado ventaja allí donde los otros políticos mucho más formales, al querer adecuarse a la televisión, aparecen, digamos, con serios problemas, porque aparecen como falsos, ¿no? En ese sentido, yo creo que el presidente Fujimori sí saca ventaja. Yo quisiera, estoy muy de acuerdo en muchos puntos, pero observo esto. Ya desde los 60s, la televisión parecía tener un vínculo especial con el presidente. Por ejemplo, de Belaúnde se decía que era hecho para la televisión. Era una televisión para grupos A y B, incluso el rating se medía con A y B, después se adicionó C, recién en los 80s creo D, y finalmente en los 90s E, ¿no? O sea, era una televisión diferente, pero ya había un personaje hecho para la televisión. Se hablaba de la telegenia, ¿no? Belaúnde era telegénico, ¿no? Luego Alan funcionaba también muy bien y tenía esta doble vertiente de su tradición aprista, lo hacía apto para el meeting, ¿no? Y Fujimori en cierta forma ha sistematizado y aprovechado industrialmente el producto, ¿no? Pero yo diría, cada televisión tiene el presidente que se merece. Entonces, digamos, siempre va a haber una relación entre el poder y la televisión, ¿no? Luis, dado que el presidente Fujimori ha aprendido a aprovechar de manera industrial justamente a la televisión, en esta campaña que muchos dicen lleva 10 años en pie, ¿qué deberían de tener en cuenta los principales candidatos a la presidencia a la hora de competir por ese espacio televisivo con el presidente Fujimori? ¿De qué manera podrían salir exitosos de ese minuto o dos que les otorguen al aire? Esas posibles pautas, quizás, ¿no? El problema está en que si te sometes a esas reglas, probablemente nunca vas a recibir la misma ración, es decir, te van a dar la parte más delgada, ¿no? Lo que sucede es que fuera de la televisión, claro, este es otro tema, ¿no? Pero fuera de la televisión existen enormes espacios que probablemente no se han sabido aprovechar ni ahora ni en otras ocasiones, ¿no?